Muy bien, quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Cuál creéis que fue la ciudad donde Jesús vivió más tiempo durante su ministerio? Capernaum. Fue, digamos, la ciudad desde donde Jesús se organizó su ministerio. Cuando descubrí que era Capernaum, lo primero que hice fue ir al diccionario para ver qué quiere decir Capernaum. Capernaum. ¿Os suena la palabra Naum? Es un personaje, es un profeta. Capernaum, ciudad de Nahum. Pero la palabra Nahum en hebreo quiere decir consolación. Con lo cual Capernaum se traduce ciudad de consolación. Qué interesante, ¿verdad? Que en la ciudad de consolación era donde Jesús vivía. De hecho, si buscáis en Mateo 4, versículo 13, cuando Jesús inicia su ministerio, dice ahí que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y un detalle más, si vamos a Mateo 9, versículo 1, va a decir: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Fijaros cómo la llaman. ¿Por qué se llama a Capernaum su ciudad? Porque obviamente era donde él más tiempo estaba, era donde vivía. Entonces se le llama su ciudad, aunque él nació en Nazaret, como todos sabemos. Imaginaros la casa de Jesús. ¿Creéis que era una casa donde solía haber gente o donde nadie iba? Obviamente tuvo que ser una casa donde iba mucha gente allí, porque Jesús, que obviamente manifestaba todo el fruto del Espíritu y el amor, Jesús era un personaje muy atrayente. Muy atrayente. De hecho, si vamos a Marcos, al libro de Marcos, vamos a leer un acontecimiento que ocurrió en la casa de Jesús. Fijaros que en Marcos, en el capítulo 1, dice que, estoy leyendo el versículo 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a su casa, obviamente, todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y dice el versículo 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imaginaros cómo era la casa de Jesús cuando toda la ciudad entera fue a la puerta, y ahí se realizaron los milagros en la misma puerta de la casa de Jesús. Y ahora viene la historia, porque en la misma ciudad y en la misma casa de Jesús va a ocurrir uno de los mayores milagros. Y vamos a empezar a leer desde el capítulo 2. Comienzo en el versículo 1, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta como la vez anterior. Esta vez ya eran más todavía. Y les predicaba la palabra. ¿Qué escena más bonita que uno esté en su casa y que la gente se agolpe, quiera ir a tu casa porque quieren escuchar la palabra? Y había tanta gente que ya no podían entrar más para escuchar la palabra de Jesús. No estamos hablando de una sinagoga aquí, estamos en la casa de Jesús. Y dice el versículo 3: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa de Jesús, donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquí tenemos un grupo de personas que estaban tan interesadas en entrar en la casa de Jesús que desmontan el techo. Es como si uno va a casa de un amigo que está llena y le quita la ventana para poder entrar. Fijaros qué fe de estas personas, especialmente obviamente porque ellos estaban haciéndole un favor a un amigo. Y dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaron en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar
pecados sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? ¿Os habéis dado cuenta que esta era la casa de Jesús y que lo mismo tenía amigos que enemigos en su propia casa, maquinando contra Jesús? Generalmente nosotros en nuestra casa dejamos entrar, filtramos solo los buenos. Los malos, fuera. Jesús no hizo filtro. Jesús dejó entrar a todos, porque quería que vieran lo que iba a ocurrir. Sigue Jesús diciendo, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el último versículo dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca en ninguna sinagoga de Capernaum o algún otro lugar por allí se había visto tal cosa, pero el milagro se dio en la casa de Jesús, no en la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede hacer tanto milagros en una montaña, como en un templo, como en un hogar. A veces nos creemos que los milagros de Dios tienen que ocurrir en el templo y que todo lo bueno de Dios es en el templo. No, eso no es bíblico. Los mayores milagros que Jesús hizo no ocurrieron en el templo. Y los judíos estaban obsesionados con el templo de Jerusalén porque era su gloria. Y pensaban que la gloria de Dios se manifestaba donde más en el templo. Si ibas al templo, recibías la gloria de Dios. El que no iba al templo era mal visto. Juan el Bautista, los pastores que estaban en el campo y que se les aparecen los ángeles. Los pastores de ovejas eran gente mal vista en Israel porque no iban al templo. Pero como hemos visto aquí, el milagro que hace Jesús en su propia casa. Nosotros, los cristianos, queremos ver milagros en el templo, pero no tenemos milagros en casa. Una pequeña contradicción. Vamos al templo deseando milagros y deseando la presencia de Dios, pero ¿tengo la presencia de Dios en mi casa como Jesús la tenía? Que era tal que todos se agolpaban. Todos querían estar con Jesús porque Jesús transmitía algo. Transmitía una paz, una alegría, un gozo, una benignidad, una bondad y todo lo que es el fruto del Espíritu. Jesús era eso mismo. Entonces ya la primera pregunta que os hago para reflexionar. ¿Mi espiritualidad depende de que yo vaya al templo o depende de que sea una realidad en mi propio hogar? Porque el cristianismo moderno que tenemos en los países occidentales está enfocado en el templo. Pero en mi casa no hay milagros. Estoy obsesionado y generalmente, estaréis de acuerdo conmigo, si vas al templo eres un buen cristiano. Si no vas al templo eres un mal cristiano. Aunque en tu casa sea un infierno. Pero ¿no será que el orden es inverso? ¿No será que es mi hogar donde debe ser el habitáculo de Dios y después yo, con la influencia de mi Dios en mi hogar, voy al templo y voy a la calle y voy al trabajo? ¿Debiera ser así? ¿Pero realmente es así? ¿O estamos enfocados solo en el templo? Este es el problema que tenemos. Recuerdo el caso de una persona, esto es un caso real que yo conocí, con una mentalidad religiosa del templo. Muy estricto, muy riguroso, muy puntual, el templo, el templo, el templo. Pero era un hombre muy serio, sin gozo. Parecía que no tenía paz, era un hombre un tanto extraño, sin nada de alegría. Y bueno, yo me relacionaba con él, lo conocía, es alguien que yo conocí. Y recuerdo que en cierta ocasión su mujer me pidió una consulta. Y entonces en la consulta su mujer pues abrió su corazón, se puso a llorar,
me empezó a contar algunos problemas que tenía en su hogar y que su marido la maltrataba, emocionalmente y físicamente. Pero este hombre, que era el anciano de la iglesia, escuchadme bien, muy rígido, muy estricto en el templo, todo correcto, todo orden, todo, pero en su casa maltratando a su mujer. No tiene mucho sentido que yo pretenda tener una religiosidad del templo un día a la semana y que yo durante 6 días a la semana esté maltratando a las personas que viven conmigo. Esto es la fragmentación de la realidad cristiana con la realidad que uno está viviendo. Pretender ser cristiano un día a la semana y no ser cristiano 6 días a la semana en mi hogar. El ejemplo que tenemos aquí en Marcos 2 es que Jesús tenía la presencia de Dios en su hogar, pero eso la gente iba a su hogar. Cuando tengamos la presencia de Dios en nuestro hogar, vendremos al templo con el Espíritu de Dios. Si yo no tengo orden en mi hogar, si en mi hogar no está el Espíritu Santo, ¿qué espíritu voy a traer yo a la congregación? ¿Qué espíritu podemos llevar a mis hermanos? Si le damos una vuelta más a esto de pretender ser religioso un día a la semana y no durante la semana, generalmente esto termina de la siguiente forma. Suele ocurrir que quienes no tienen una estabilidad espiritual en su hogar y no tienen orden en su hogar, van a empezar a criticar y mirar cosas que en la iglesia nos hacen bien. Esto está mal, aquí no hay amor, esto no otro, esto no funciona. Las personas que critican y sacan faltas de su iglesia generalmente no tienen a Dios en su hogar. Porque cuando uno tiene a Dios en su hogar, uno lleva luz fuera de su hogar. Y cuando no hay luz en el hogar, extendemos tinieblas a los demás. El ejemplo de Jesús es perfecto, porque él, que tenía orden en su hogar, tenía el Espíritu en su hogar, hacía milagros en su hogar, luego va al templo a poner orden. Y entra en el templo y pone orden en el templo. En 2 ocasiones, de hecho, cuando comenzó el ministerio, cuando terminó. Tenía la autoridad espiritual, porque la tenía en su hogar también. Pero no pretendamos poner orden en el templo si no hay orden en mi vida. No tiene sentido. Hay mucho más trabajo que hacer en nuestro hogar, en nuestras vidas personales, del trabajo que hacer en el templo. Entonces, estas personas que están siempre luchando para tener un cargo, luchando para que se les escoja para ser dirigentes de algo en la iglesia, generalmente les falta dirigir su propio hogar, porque uno tiene tantas cosas que hacer en su casa que apenas le queda tiempo para hacer en el templo. Cuando alguien busca preeminencia en el templo, generalmente no la tiene en su hogar. Por eso la prioridad número 1 de nosotros, cada uno como cristianos, es que Dios ponga orden en nuestro hogar, que Dios haga de nuestro hogar un lugar donde la gente se agolpe en la puerta porque quieren venir y estar con nosotros, quieren hablar con nosotros, quieren que les demos un consejo, quieren estar con nosotros. Igual que ocurrió con Jesús. Esa es la idea. Ahí empieza la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no empieza en el templo, empieza en casa. ¿Cuál es el problema? Es menos popular. Lo que se ve es lo que la gente quiere, que se me vea que soy el anciano. Porque si yo tengo un cargo importante, entonces la gente va a pensar que yo soy espiritual. Pero el padre y la madre que trabajan en su hogar, creando el ambiente adecuado, cuidando de sus hijos, a esos nadie los ve, solo Dios. Y no es popular dedicar tiempo a los hijos, salir a pasear con ellos, mantener el hogar en orden. Todo ese trabajo queda oculto solamente a los ojos de Dios. Y a veces los seres humanos nos vemos tentados porque queremos popularidad, en este caso religiosa. Dios no mira así a los seres humanos. Dios quiere espiritualidad y relación con Él íntima, en la intimidad. Cuando tengamos intimidad con Dios, podremos ser luz a los demás. Mientras no tengamos intimidad en nuestro hogar, mientras en nuestro hogar no haya un orden, un horario, no podremos ser luz a los demás, aunque vayamos
al templo cada semana del año. Dios quiera que nos ayude a entender que igual que el hogar de Jesús en Capernaum fue un hogar donde Dios hizo milagros, en nuestros hogares Dios también puede hacer milagros. Porque podemos convertir nuestros hogares en lugares donde la gente conozca a Dios. Porque cada vez que alguien viene a nuestra casa con un problema, con una situación, y nosotros les orientamos o los dirigimos, les damos un poquito luz, ánimo y fe, Dios va a hacer una obra en esa persona y va a poder hacer un milagro también en ellos. Dios quiera que nos ayude a entender que, al igual que el hogar de Jesús era un centro de influencia en aquella ciudad Capernaum, la ciudad de la consolación, Jesús convirtió su hogar en un hogar de consolación. Y cada uno de nuestros hogares tiene que ser un hogar de consolación para los que viven ahí y para los que vienen a visitarnos. Dios quiera que sea una realidad y que cuando eso sea real, entonces Él que nos utilice para lo que quiera. Pero primero, nuestro hogar. Amén.